de 5 minutos ahí para que los compañeros se vayan uniendo. Igual imagino que luego se van a ir uniendo los demás. A ver, primero entonces para poder empezar, permítanme presentarme. Eh, pues mi nombre, que ya lo pueden leer allí, es Mauricio Mere. Soy un estudiante de cuarto año de la carrera de física en la Universidad Nacional de San Marcos. Y pues he tenido la iniciativa, ¿no?, de hacer este pequeño proyecto, ¿no? Este taller introductorio de látex, ¿no? Ahora, ¿por qué este sujeto pretende hacer un taller de látex, ¿no? Y es que, para ponerles un poco en el contexto, uh, sufrí una lesión que me imposibilitó de escribir por bastante tiempo. Sin embargo, me permitía tipear. Tipear no me generaba muchas dificultades. Y en consecuencia, bueno, venía conociendo látex desde el segundo ciclo más o menos, que ya los profesores en la facultad comenzaban a pedirlo. Entonces, en ese tiempo, pues me dediqué mucho a aprender, a investigar los diferentes paquetes que ya vamos a ver de qué se tratan, los diferentes comandos para potenciar el tipeado en látex. Que ya vamos a hablar también de qué es el látex, ¿no? Entonces, un poco para más o menos ir visualizando el objetivo del taller, porque les pedí qué era lo que esperaban, ¿no? Y encontré respuestas muy chéveres. Uh, y también pues encontré gente con bastante ambición, al menos en el látex, que me parece también que es genial y es muy bueno. Bueno, el taller, claro que ya tenía una idea, ¿no? Al ser propuesto. Sin embargo, igual conocer qué es lo que esperaban me permitió ajustar un poco más la ruta que iba a seguir con el látex, ¿no? Y qué era lo que íbamos a llegar. De todas maneras, quiero dejar en claro que es un taller introductorio. No vamos a, de repente, no en el taller no nos vamos a volver expertos en látex, pero de repente vamos a poder dar un primer paso para poder luego seguir descubriendo de forma quizá autodidacta, y también en un futuro de todas maneras tendremos nuevos talleres que quizás les puedan ser útiles con diferentes comandos y diferentes entornos. Todo esto, estos términos técnicos ya los vamos a ir conociendo, ¿no? Bueno, entonces, un poco para hablar de lo que es el látex, no vamos a entrar tampoco en demasiado detalle al respecto, ¿no? Esto debido a que, pues, el objetivo es más que todo aprender a utilizarlo, ¿no? Antes que a aprender, pues, detalles históricos y, bueno, en general. Pero de todas maneras nos conviene conocer qué es el látex, ¿no? Entonces, el látex es una suerte de sistema que trabaja con comandos para poder generar texto, ¿no? Entonces nos permite tener crear una estructura, la cual se va a convertir luego a través de un motor que se llama motor text en un documento en formato PDF, ¿no? Entonces, eso nos permite concentrarnos en la creación del documento y generar algunos comandos que nos permitan, pues, darle algunos ajustes al formato, pero en sí es el propio látex, el propio motor, el que va a preocuparse, vamos a decirlo así, de justamente darle el formato según pues las indicaciones que nosotros le vayamos dando de forma general. Entonces, justo recuerdo que cuando comencé a investigar sobre el látex, se hablaba bastante de que el látex era un programa bastante inclusivo para generar texto, porque se utilizaba mucho, o mejor dicho, las personas invidentes lo utilizaban bastante porque pues no tenían que preocuparse por desplazar cosas, simplemente eran comandos que podían pues ir tipeando. Entonces, esa es de repente una de las principales características y potencias de látex, ¿no? ¿Y por qué es el látex además de esto? Pues porque también nos permite, al utilizar solamente comandos, tener una mayor fluidez una vez que conozcamos estos comandos, y una mayor pues variedad de, eh,
de formas de escribir en un lenguaje matemático que a fin de cuentas es a lo que más vamos a ir apuntando, ¿no? A producir textos científicos orientados a la física, que pues también utilizamos mucha matemática en física y entonces tipear la matemática, por ejemplo, en otros editores o programas para crear texto, como por ejemplo el Word o el, la, el documento de Google, ¿no? Es muy tedioso, ¿no? Hay que estar buscando los símbolos y todo esto. En cambio, el látex nos va a permitir hacer esto de una forma mucho más dinámica, conociendo, claro, los comandos. Y eso vamos a ir aprendiéndolo poco a poco. Entonces, bueno, para irles presentando por aquí. Ya. Hay diferentes editores de texto. Ahora vamos a ver editores porque LaTeX, digamos que es el programa, ¿no? Pero no es sobre lo que nosotros vamos a editar, sino que vamos a tener que descargar o utilizar algún editor virtual, el cual nos va a permitir justamente tipear los comandos para que luego a través del motor LaTeX se compile en un documento en PDF. Entonces, hay, bueno, mucha variedad que son con bastante, bueno, son por lo general todos compatibles con los tres grandes sistemas operativos, ¿no? Ya sea el de Apple, el de Microsoft o el Linux. Entonces, eso nos permite poder descargarlo y trabajar de forma local, la cual va a utilizar recursos de nuestra computadora. Y entre esos podemos recomendar varios, ¿no? Hay de repente los más populares serían, por ejemplo, vamos a ir compartiendo por acá. Por ejemplo, aquí tenemos el TextMaker, que es un editor de texto que, bueno, te permite descargar el motor y además el editor. Y es un editor pues, que es bastante completo y tiene muchos complementos que permiten pues, una mayor accesibilidad, ¿no? Bueno, a quien va a estar redactando el documento para poder tipearlo. Luego, el TextMaker, uno que yo recomendaría si es que lo que quieren hacer es utilizar, pues, o hacerlo de forma local, no necesitan conexión a internet, es el Text Studio, ¿no? El Text Studio es otro editor. Esto no es. ¿Qué es esto? Acá está. El Text Studio es otro editor también. Este se basa en TextMaker, es muy similar, pero pues tiene unas nuevas funciones, sin embargo es muy compatible con el otro y pues las nuevas funciones te permiten todavía hacer, pues lo que buscan es hacer más sencilla la experiencia de quien va a redactar, ¿no? Sin embargo, pues este es el que yo recomiendo, pero sin embargo hay editores virtuales. El más conocido y que ya lo comentaba al inicio es Overleaf, que es el que vamos a utilizar ahora, porque el Overleaf también es muy potente, nos permite trabajar con conexión a internet, que ahora es casi vital tener conexión a internet, y nos permite pues tener los documentos cargados en una nube dentro del mismo Overleaf y poder acceder a él en cualquier parte en cualquier lugar donde nos encontremos, siempre que dispongamos de un equipo electrónico con acceso a internet. Entonces, el Overleaf es este que está acá. Vamos por aquí. Este es el Overleaf, ¿no? Acá yo ya tengo mi cuenta abierta, es una cuenta creada con mi correo institucional, pueden crearlo con cualquier correo. Y pues, bueno, yo le ingresé a través, utilizando Google, es muy, muy sencillo utilizar Overleaf, ¿ok? Al menos acceder a esto, ¿no? No voy a entrar en detalles en cómo instalar o crearte una cuenta de Overleaf, porque eso es algo que estoy seguro lo pueden hacer, incluso pueden buscar tutoriales, sobre todo el momento de instalación de los programas. Así que bueno, tampoco pues no vamos a entrar en detalle mucho cómo utilizar. Vamos más que todo a aprender la base de la creación de documentos y pues no en específico aprender a utilizar un editor u otro, pero en esencia son lo mismo, solo que las interfaces pues pueden cambiar un poco para, como ya les comentaba, facilitar el, el trabajo de las personas. Entonces ya para entrar al momento de la creación de un documento,
Bueno, acá vemos la ventana, ¿no? Esto es un proyecto, todo lo que cada una de estas opciones de aquí es un proyecto, ¿no? Acá se puede crear un nuevo proyecto, proyecto en blanco, o puedes cargar un ejemplo utilizando pues las plantillas que tiene el propio Overleaf. Y acá, bueno, yo ya había creado un proyecto que es el proyecto destinado para este taller de látex. Tú le pones el nombre, lo puedes editar. Y en esencia, pues acá vemos el editor, el Overleaf, que es un editor virtual que pues, te lo compila inmediatamente también los comandos, ¿no? Acá vemos pues una serie de comandos que nos permiten generar diferentes contenidos, ¿no? Solo para irlo comentando, por ejemplo, este flyer, ¿no? Este flyer que ven acá, en PDF, ¿no? Es creado con puros comandos de Overleaf. Eso nos permite, por ejemplo, no perder la información porque se generan de manera vectorizada, es decir, no se generan a través de píxeles, sino que de vectores, por lo que si tú modificas su tamaño, pues no se distorsionan, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con estas gráficas o estas expresiones matemáticas, que pues vamos a aprenderlas también a realizar más adelante, ¿no? Claro que también a un nivel básico, entonces ahí teniendo en cuenta eso. Bueno, vamos a revisar acá los módulos y como podemos observar, lo primero que vamos a aprender, pues bueno, ya hablamos un poco de esto, es la estructura de lo que es un documento y algunos paquetes para poder empezar a trabajar en LaTeX, ¿no? Muy bien, entonces, dentro del proyecto tú puedes crear pues muchos archivos, ¿no? Acá hay archivos, los archivos text son los archivos que nos permiten utilizar, son los archivos de LaTeX. Puedes cargar otros archivos que de ahí vas a ir insertando, ¿no? Vamos a aprender a insertar imágenes, a insertar tablas, etcétera, etcétera. Entonces esos pues se van a tener como archivos aparte, ¿no? Si tú trabajas de manera local, lo que vas a hacer es trabajar en una carpeta en donde vas a cargar tus imágenes, tus paquetes, etcétera. En cambio, bueno, Overleaf, la ventaja que te da es que una vez que tú cargas el paquete, prácticamente de manera inmediata lo puedes utilizar, ¿no? Cuando tú lo haces de manera local, hay paquetes que los vas a tener que descargar para poder utilizarlo, ¿no? Como una, digamos, actualización, cuando estás jugando y descargas algo extra adicional para que se amplíe, ¿no? Algo así es el trabajo con LaTeX. Entonces, pues se trabajan así, ¿no? En proyectos, el Overleaf acá, el proyecto, no tenemos que estar descargando paquetes y podemos ir creando los archivos que queramos necesarios. Podemos incluso crear carpetas. Por ejemplo, vamos a crear acá una carpeta. Vamos a llamarla modelo 1. Solo para estar seguro, sí se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Completo. Bien, excelente. Creo que no había mencionado digamos, cada clase, cada día del taller, vamos a estar aproximadamente una hora, ¿ok? Como máximo una hora. De repente por ahí unos cuantos minutos más si es necesario. Pero lo ideal, pues, es ir avanzando lo más rápido que podamos y tratar de no pasarnos de ese tiempo, ¿no? Claro que también el tiempo, pues, va a depender mucho de las dudas que puedan tener al respecto. Bueno, entonces acá hemos creado esta carpeta. Si nosotros queremos crear un documento fuera de la carpeta, pues la deseleccionamos, pero si queremos crear uno, simplemente mantenemos la selección y creamos un nuevo archivo. Acá, pues, vamos a ponerle, a ver, primera clase, por ejemplo, ¿no? Perdón, la dislexia. A ver. Entonces, bueno, acá con esta flechita podemos abrir la carpeta y ver todos los documentos que hay. Y aquí está, primera clase. Es un documento que se ha abierto en blanco, no tenemos nada. Por lo general, cuando tú hables un nuevo proyecto en LaTeX, te va a salir acá una estructura por defecto que pues ya la vamos a ir conociendo. Entonces, ¿cómo se inicia la estructura de LaTeX? Entonces, para ver un poco la estructura, podemos utilizar un archivo ya, por ejemplo, este archivo. Si nos damos cuenta, acá tenemos
este comando, todos los comandos se van a escribir con esta barra invertida. Este comando se llama document class, que nos va a permitir seleccionar la clase o el tipo de documento que vamos a utilizar. Luego vamos a tener una sección donde van a estar todos los paquetes y algunos formatos. Esta sección, incluyendo el document class, se llama preámbulo del archivo, y luego vamos a tener el siguiente comando, que es el comando begin. El comando begin lo que nos permite es abrir entornos, se les llama en LaTeX. Entonces vamos empezando. A ver, tenemos document class. Ya, document class así. Entonces, acá podemos ver que recomendaciones del propio Overleaf. Eso es verdad. Algo una ventaja que tiene el Overleaf es que tiene algunos accesos o comandos rápidos, por ejemplo, para cambiar algunos formatos, y te da muy buenas sugerencias. Esto es algo que se puede programar en los otros editores locales, pero bueno, el Overleaf ya lo tiene por defecto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el article, el artículo, que es lo que vamos a nosotros a utilizar pues por el objetivo que es hacer documentos como monografías o informes. Estos se prestan más para hacer una suerte de artículos. Podemos tener lo que es el Beamer, que es para hacer presentaciones tipo diapositivas, lo que es el clase de documento Book, que es para hacer libros, el Letter, el Report. Entonces, cada uno de estos tiene una característica intrínseca. Estos de acá, los tres de aquí, son los más populares, y el article es pues el que más se suele utilizar, ¿no? El que es por defecto. Entonces, un segundo. Ya. Entonces, bueno, aquí el article tiene, por ejemplo, por defecto nos define una estructura que se puede subdividir a través de secciones, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del book, que, bueno, el libro se puede dividir en capítulos, secciones, subsecciones. Bueno, el artículo también puede utilizar subsecciones. Y luego, a diferencia, por ejemplo, también del Beamer, que se divide en frames, que es cada diapositiva, ¿no? Por defecto también, por ejemplo, el artículo viene con tipo de letra Times New Roman, de tamaño 10. El tamaño del papel es carta, si no me equivoco. Y bueno, también viene definido los márgenes del documento, ¿no? Ahorita no vamos a entrar en detalles de cómo lo vamos a editar. Bueno, aquí, este es el primer documento esencial para empezar a trabajar en LaTeX. Luego de esto, nosotros vamos a tener, pues, aquí otros comandos, como por ejemplo, estos se llaman paquetes, ¿no? Los paquetes se cargan utilizando el comando usePackage, ¿no? Usar paquete. Si se dan cuenta, los comandos son muy literales y están en inglés, ¿no? Entonces, conocer un poco de inglés nos va a ser muy útil para tener un mejor desenvolvimiento en LaTeX, pero también el LaTeX nos va, pues, a ayudar a un poco estar en contacto con el inglés de repente, ¿no? Claro que hay unos comandos que son, digamos, unas suertes de abreviaturas, entonces, bueno, pero en fin, tener un poco de conocimiento de inglés va a ser muy útil aquí. Entonces, por ejemplo, acá podemos cargar el paquete, a ver, ahorita para ir empezando podríamos cargar de ejemplo el paquete Graphics o el paquete Bubble. O el paquete Geometry. Entonces, ahí pues vamos a ir utilizando diferentes paquetes en función de lo que nosotros queramos aprender a utilizar. Acá es un ejemplo nada más. Todavía no vamos a hablar en detalle de los paquetes, ¿no? Podríamos, por ejemplo, no sé. Entonces, esto de acá, todo lo que acabamos de escribir,
se conoce como preámbulo. Todavía no estamos empezando el documento como tal. Para empezar el documento, lo que vamos a hacer es utilizar el comando de iniciar, el begin, para iniciar justamente el entorno que trata sobre el entorno general, por decirlo así, que es el documento. El overlay te pone de manera inmediata el cierre, ¿no? Siempre hay que abrir y cerrar en LaTeX. Si se dan cuenta, son comandos bastante sencillos. No es como tal un lenguaje de programación, pero más o menos la lógica a veces está allí, ¿no? Bueno, y hay que abrir y cerrar el documento, ¿no? Entonces, aquí pues ya estamos dentro de lo que es el cuerpo de documento, ¿no? Este es un entorno. Podemos generar otros entornos, por ejemplo, como el entorno abstract, que es un entorno que tiene por defecto el tipo de documento de artículo, ¿no? Es para un resumen. Un abstract es un resumen. Que también pues tiene su tipografía predefinida, ¿no? Ahora, por lo general, cuando tú abres, te decía, un documento, te sale por lo menos el document class aquí, y te sale el begin document, y te sale una sección. Ahorita vamos a hablar de lo que es una sección. Y te sale también acá, dentro del preámbulo, por ejemplo, las siguientes características. El título, el autor, y también te sale la fecha, ¿no? Entonces, bueno, esto de acá me permite pues poner un título a mi documento, por ejemplo, ese ahí. Este es un comando también, si se dan cuenta, escrito con la barra invertida. El autor, ¿no? En este caso yo. Y la fecha la podemos dejar, por ejemplo, por defecto de hoy día, ¿no? Claro que cada vez que tú compiles el documento, pues se va a actualizar la fecha. Este es un comando también. Entonces, si nosotros compilamos, bueno, todavía no nos va a aparecer nada, tenemos que poner de repente algo de texto, y acá podemos ver, ¿no? Que ya se ha generado algo, pero hemos puesto un título y no aparece, ¿no? Entonces, eso es porque acá nos está faltando un comando que, como ya les decía, es un comando muy literal, es make title, hacer el título, ¿no? Ahí está. Entonces, si ponemos esto de acá, por defecto, pues nos bota este formato de título, ¿no? El título acá, el autor, la fecha. Podemos poner instituciones y otras cosas, pero eso es algo que ahorita no, de repente no viene al caso, ¿no? Entonces ya pues vemos, estamos empezando a conocer las partes, ¿no? Esto de acá, ¿cómo se denominaba? Esto es ¿te acuerdas? Se llama preámbulo. En tu preámbulo van a ir todos los documentos, todos los comandos, perdón, que le van a dar el formato a tu documento. Y acá empieza el documento propiamente, ¿no? Es el cuerpo del documento, el contenido. Bien, entonces les decía que el artículo se puede subdividir en secciones. Se utiliza el comando section y acá puedes poner, ¿no? Sección 1, por ejemplo. Ya así en general. Y te aparece de esta forma, ¿no? 1, sección 1, ¿no? Claro que acá podrías poner un título más específico, como por ejemplo, este de acá, ¿no? Entonces, ese va a ser mi sección, mi primera sección, que es como un subtítulo, ¿no? Entonces, puedo yo también, por ejemplo, utilizar el comando subsection, donde puedo poner acá de repente el text studio que habíamos estado hablando.
Y acá podemos poner de repente el overleaf, que es el que estamos utilizando, ¿no? Entonces, de esta manera, pues se van creando secciones y subsecciones, ¿no? Podemos crear una sección 2, que es por ejemplo, clases de documentos, ¿no? Un poco de lo que habíamos estado hablando. Y así, ¿no? Así lo vamos a ir creando. Claro que acá puedes generar un contenido. Y acá pues ya agregas debajo de la subsección el contenido, ¿no? Esta clase de documento se utiliza comúnmente, o mejor dicho, y así. Entonces ahí pues vamos creándolo, ¿no? Ahora, ok. Entonces, aquí pues hemos creado un pequeño documento, ¿no? En donde ya hemos visto las secciones, hemos visto las subsecciones y cómo pues el tipeo de texto es como en cualquier otro editor, ¿no? Bueno, es tal cual introducir el texto. Claro que aquí pues si por ejemplo nosotros iniciamos una hoja en blanco, bueno, en este caso no nos ha generado ninguna complicación. Bueno, entonces en este caso no tenemos ninguna complicación, pero a veces el documento, por lo general pasaba, supongo que ahora es algo que lo han trabajado, que al principio no te reconocía, por ejemplo, las tildes, y eso era porque las tildes en el inglés no se utilizan, y el overleaf se sustenta en el inglés. Entonces había pues que utilizar este paquete pues para introducir el idioma que vas a utilizar por defecto, ¿no? Ahora, habíamos dicho que, pues, por defecto nos da un tamaño de letra 10. Así como el tamaño del documento es tamaño carta. Entonces, ¿cómo modificamos eso? Bueno, hay diferentes paquetes que nos permiten, pues, tener una gran detalle. Nos permite hacer modificaciones muy específicas. Pero podemos también, en general, establecer ciertas indicaciones al documento para poder hacerlo de manera general y como que modificar lo que nos va a entregar el motor, lo que nos entrega por defecto, modificarlo y que ese sea el nuevo default, ¿no? El nuevo defecto. Entonces, aquí sí nos damos cuenta cómo funciona un comando. El comando empieza, ¿no? Con una barra invertida, luego viene el nombre del comando, ¿no? La ventaja del overleaf es que nos los puede colorear, ¿no? Puedes cambiarle también el formato del coloreo aquí, ¿no? Aquí, ¿no? El tema del editor lo puedes modificar al que te sea más cómodo o sea de tu gusto. Bueno, esta barra nos permite, pues, hacer más pequeño el PDF. Y acá nos damos cuenta que hay una indicación dentro de llaves. Digamos que las llaves son como que la indicación obligatoria que se le tiene que dar a cierto comando, ¿ok? No todos los comandos le exigen, pero los comandos que sí, pues es a ver, o dentro de lo que va a ser la función del comando. Pero también algunos comandos admiten los corchetes como, digamos,
una indicación complementaria. ¿Todos? Sí, te fuiste hace un rato. ¿Me fui un rato? Sí, un par de segundos. Ah, right. Sí, ok. Entonces, bueno, a ver, parece que se cayó un poco el internet acá. Ya, como les comentaba, pues, ¿no? Tenemos la indicación principal que va siempre entre llaves y luego podemos darle una indicación complementaria aquí utilizando los corchetes. Por ejemplo, en la clase de documento podemos modificar por defecto el tamaño del documento, el tipo de documento, ¿no? Por lo general se utiliza el A4, ¿no? A4 paper. Y también podemos, por ejemplo, establecer el tamaño por defecto de letra que queramos, ¿no? 12 en este caso, y esto pues nos modifica, lo compilamos, y nos modifica el documento, ¿no? Ahí podemos notar pues, que se hizo más grande al menos el contenido, ¿no? Las secciones sí traen por defecto pues unas características predeterminadas, ¿no? Claro que como secciones no se pueden editar este comando, pero podemos utilizar otros comandos pues para darle el diseño que nosotros creamos conveniente y que pues eso ya es una cuestión de repente más estética que funcional, pero es posible, ¿no? Es posible. El látex es bastante versátil, aunque a veces no lo parezca. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? A ver, creo que llegó. Adelante, Sí, Coloma. una consulta. ¿Se puede hacer algún tipo de sangría o aplicar sangría a los párrafos o Sí. justificación? Sí. Bueno, a ver, por defecto el documento viene justificado. Si hay un, bueno, por defecto, por lo general, si no empezamos con las secciones, también trae una sangría. Vamos a quitar esto. Y tenemos unos, sí, ¿ves? Trae una sangría, ¿no? Que el texto, digamos, global, ¿no? El texto en categoría, el primer texto, trae la sangría por defecto, pero también podemos modificarlo utilizando un comando. Entonces, ahorita estamos aprendiendo a ver la estructura general. En un momento ya comentamos estos comandos en específico que vamos a utilizar. No sé si tenga alguien alguna pregunta sobre la estructura en general. Más bien, gracias, Coloma, por la pregunta. Muy, muy buena. ¿Alguien? Bueno, parece que no hay más preguntas al respecto. Bueno, entonces, vamos a... Bueno, no he planificado insertar eso aquí, pero bueno, vamos a utilizarlo. El comando que nos permite modificar la sangría se llama parindent, ¿no? Que viene de paragraph, la indentación del párrafo. Es el formato pues, que nos va a permitir modificar la sangría. Podemos, por ejemplo, ponerle un valor de 0. Si se pide utilizar sí, alguna unidad de medida. Sí. Entonces, bueno, esta es una unidad de medida del propio látex. No vamos a entrar mucho en detalle. Pues estas cositas más específicas podríamos, no sé si también funciona con centímetros. Entonces, utiliza también las medidas como centímetros, milímetros.
Y luego tiene esas unidades, como la que había colocado anteriormente, que es X o también M, que se trata de pues, el espacio que ocupa esa letra, ya sea la letra X o la letra M, dentro del documento. Que pues, así comentarlo de manera general, ¿no? Luego, bueno, el parindel nos permite modificarla, podemos hacerla más grande, ¿no? Podemos hacer 2 centímetros, ahí ya pues depende, ¿no? De lo que uno desee. ¿Alguna otra pregunta adicional? Bien, a ver, vamos trabajando editores, estructuras. Bien, así como podemos modificar la sangría, por ejemplo, el documento, también podemos modificar los márgenes del documento. Para ello vamos a utilizar este paquete, que es un paquete, digamos, esencial. Es el paquete Geometry, que nos permite modificar los márgenes del documento. Para ello vamos a utilizar un conjunto de comandos. Un segundo. Ya. Entonces, el Geometry nos permite modificar los márgenes, como les decíamos, y para ello vamos a utilizar una información complementaria para decirle qué márgenes específico y cuánto quiero modificarlo. Entonces, tenemos 4 márgenes, ¿cierto? Tenemos un margen superior, un margen inferior, derecho, izquierdo, ¿no? Entonces, ya sabemos que el látex se cimienta en el inglés, así que podemos hablar del superior es top. El margen top lo podemos modificar, por ejemplo, le puedes poner 2 centímetros, ¿sí? Luego, separado por comas, ojo que eso no lo comenté, van las diferentes características que vamos a ir modificando. Entonces, por el fondo, ¿no? El de abajo, en inglés se dice bottom. El margen inferior, entonces, también lo podemos modificar. Podemos ponerle, no sé, 2.5. Acá el espacio no hace una diferencia. Solo comentar sí que los decimales se escriben con punto y no con coma, la unidad de medida. Y bueno, también tenemos, bueno, a mí sí me gusta poner esto separado. Eso no tiene ninguna utilidad aquí, pero bueno, es solamente una cuestión de comodidad y box. Entonces, el margen de la izquierda también lo puedes modificar. Y el margen de la derecha también, ¿no? Entonces lo puedes modificar a la medida... Uy, perdón. ¿Sí ves? Simplemente se escribe aquí. Y le podemos poner, no sé, 5 centímetros. Entonces, de esa manera hemos modificado los diferentes márgenes. Si se dan cuenta. A ver, hay un comando que me permite... A ver, es el comando showFrame. Es un comando que me permite visualizar estos márgenes. Es el comando showFrame. Lo colocamos por aquí. Y ahí está, ¿ves? Entonces tenemos pues el espacio para el encabezado, este de acá es el encabezado, el espacio para el pie de página, y este espacio, bueno, recibe un nombre, no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, cuando pues tienes como notas, unas notas, ¿no? Al margen derecho, ¿no? Por eso es que, pues, a veces si queremos centrarlo, ¿no? El margen derecho, en este caso, tenemos que modificarlo manualmente distinto al izquierdo, ¿no? Porque tiene este agregado, pues ese adicional. Podemos modificarlo un poco más para que se note de repente la diferencia. Por ejemplo, el top le habíamos puesto 2, podemos ponerle, no sé, 6.
y se va a comprimir mucho más. Entonces, ahí vemos cómo se van modificando los márgenes. Entonces, eso es algo que nos permite el comando geometry. Vamos a ponerle entonces 2.5. El paquete geometry. Luego, hay un paquete que es muy útil. Es un poquito extraño. O sea, no es tan, digamos, no es tan literal, pero es un paquete que nos permite cargar ciertos caracteres, ¿no? Esto se los voy a dar ahorita así como un principio, ¿no? Esto colócalo siempre en tu documento y ya puedes investigar un poco más si tienes interés en saber de qué significa, ¿no? Bien. Luego tendríamos, por ejemplo, unos paquetes importantes. Bueno, todavía no necesitamos los ambientes matemáticos, aún no los vamos a aprender. Habíamos hablado del paquete Babel, que es el que nos va a permitir tener el lenguaje, ¿no? De repente, por defecto, como les decía, por lo general viene el inglés. Pero el Overleaf también tiene su página en español, ¿no? Entonces, supongo que ese cambio permite utilizar caracteres en español sin problema. Pero en el caso que no sea así o que lo estén haciendo de forma local, pues vamos a necesitar el paquete Babel, que nos va a permitir, por ejemplo, establecer el idioma por defecto como español. Lógicamente se establece el español en inglés. También podemos establecer el inglés si queremos en algún momento utilizar el lenguaje en inglés. Y acá este Babel nos va a permitir utilizar el comando select language para que no te salga error. Select language, ¿no? O sea, seleccionar lenguaje. Y ahí pones el lenguaje que vas a utilizar. Por ejemplo, acá vamos a utilizar el inglés y ya puedes escribir, sí, vamos a escribir y bueno, acá no hay caracteres que nos vayan a complicar mucho la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita no entra mucho el caso, pero en el ambiente matemático, por ejemplo, los comandos como para la función seno, que en inglés se escribe, bueno, al menos la abreviatura es sin y no sen, como es en español, o de repente el límite, en español la abreviatura lleva tilde, entonces ahí sí es conveniente a veces utilizar el comando select language y cargar pues los dos idiomas, ¿no? Puedes cargar más idiomas. Y pues hasta ahora creo que eso es lo necesario con respecto al Babel. ¿Qué más necesito? A ver, otro comando fundamental. Creo que no tenemos otro comando fundamental. Estos comandos, digamos que son los más básicos para establecer los comandos o las indicaciones para que pues tengas todas las comodidades para ya elaborar tu texto. Claro que luego vas a necesitar escribir lenguaje matemático y vas a tener que cargar otros paquetes, vas a necesitar incluir gráficas y vas a tener que cargar otro paquete, lo mismo para crear las tablas o las imágenes, como había en el flyer que teníamos acá, ¿no? Por ejemplo, las imágenes que están aquí son creadas también con comandos dentro de un entorno. Entonces, estos son los comandos. Y el entorno se llama Tix Pictures. Este de acá necesita un paquete para poder cargarlo, ¿no? Generarlo. ¿No? Acá vemos, por ejemplo, ¿no? Muchos paquetes que son los paquetes que me permiten pues tener un mayor conjunto de comandos para hacer pues el tipeo mucho más eficiente, ¿no? Y potente también. ¿Qué más necesitamos por acá? Conocer. Bueno, una recomendación es que una vez ustedes vayan estableciendo sus paquetes, esto de acá ya lo copias y lo pegas, ¿no? Lo copias, lo pegas, lo copias, lo pegas para, pues, no estar escribiendo todo una y otra vez. Eso es una ventaja que tiene utilizar LaTeX, ¿no? Porque, claro, ya estableces el conjunto de paquetes que vas a ir utilizando siempre y cada vez que necesites una nueva cosa, lo cargas y de ahí ya lo copias y lo tienes siempre disponible, ¿no? Para que lo vayas a utilizar.
Muy bien. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta al respecto de lo que hemos hablado? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, excelente. Entonces vamos a ir, ya para ir terminando también, lo que nos corresponde hablar es sobre lo que son los tamaños de fuente y estilos de fuente, ¿no? Ya vimos que por defecto nosotros podemos determinar el tamaño de fuente, ¿no? Aquí habíamos determinado el 12, ¿no? Podemos hacerlo más grande, puedes ponerle 14 o puedes hacerlo más pequeño. Pero hay unos comandos en específico que nos van a permitir modificar el tamaño de texto. Ok, esto es solo para irlo comentando también. Modificar sangría. Entonces, aquí podemos un poco hablar, a ver, para que esto quede como apuntes. O ambiente o entorno es lo mismo. Vamos a colocarlo así. Ok. Entonces, al ser este un sistema de comandos, si nosotros colocamos un comando de forma errónea, no sé qué podríamos poner. A ver, podríamos abrir un entorno y no cerrarlo. Eso es un error, ¿no? Que de manera predeterminada, aquí el editor del código nos lo reconoce, ¿no? Nos dice que hemos abierto un entorno, pero no lo hemos cerrado. Entonces es un error. Y cuando lo recompilamos, en este caso, está forzando, el LaTeX entiende que está el error, pero está forzando a crear el documento, pero hay veces en donde el error es muy grave y pues se va a generar pues, que el PDF no se va a poder, mejor dicho, no se va a poder generar el documento. Entonces acá también, pues, esto acá nos indica ese error, ¿no? El rojito es en el error. Bueno, aquí se soluciona o bien eliminando o bien cerrando el entorno. Ahora, lo que les estaba comentando era lo siguiente, ¿no? Si tú no quieres utilizarlo de sección, subsección, también tienes el comando subsección. Puedes utilizar, vamos a ponerlo acá. Ya está. Puedes utilizar, puedes poner los subtítulos, ¿no? Como, como texto nada más y cambiarle el formato a ese texto para que se parezca a un subtítulo de la manera en la que tú desees, ¿no? Ahora, solo para comentar que se pueden quitar la numeración en la sección utilizando el asterisco. Si le ponemos sección asterisco, nos quita la numeración. Y ahí, bueno, se hace un cambio. Esto pone 0 y este de acá pone que es el 1, ¿no? Eso es algo interesante que se puede hacer con la sección. Y la ventaja de utilizar secciones es que nos va a permitir generar un índice, ¿no? De forma automática. Pero bueno, si tú no quieres utilizar índices y no quieres utilizar secciones, o en su defecto, por algún motivo quieres editar un texto, ya sea en su tamaño o en su formato, por ejemplo, quieres ponerle itálica o negrita o subrayado, entonces vamos a tener
diferentes comandos para hacer eso, dentro ya del cuerpo del texto, ¿no? Claro, porque es una sección específica. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar los comandos para modificar el tamaño, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno como es small, ¿no? Si lo colocamos de esta manera, el comando small nos va a permitir cambiar el tamaño de todo lo que viene a continuación y hacer un texto más pequeño, ¿no? Vamos a poner un texto random. A ver, mi nombre es Mauricio. Ya, sí se nota la diferencia. Entonces, cada uno de estos comandos, por ejemplo, el comando small, pequeño, nos permite hacer la letra pues ligeramente más pequeña de lo que estamos utilizando, ¿no? Que es el número 14, si no me equivoco. Entonces, pone pues el comando más pequeño. Si le ponemos el normal size, nos permite pues modificar al tamaño que está utilizando el texto como defecto, que eso lo hemos establecido acá como número 14. Y el comando huge puede hacer un texto más grande. Ahora, también podríamos poner intermedio entre estos el huge. Ojo que cada vez que introducimos uno de estos nuevos comandos, el texto cambia, pero todo lo que viene después va a tener este formato o este formato, ¿no? O sea, todo lo que yo escriba después de esto, hay una chapa, eh, tiene ese formato hasta que se encuentre con el nuevo comando que ahora me dice, ponlo en tamaño normal. Lo que voy a poner después tiene ese mismo formato. Hasta que se encuentre con uno nuevo que lo cambie. Y pues todo el texto va a tener ese tamaño, ¿no? Acá nos damos cuenta que sigue respetando la sangría porque estamos fuera de las secciones, ¿no? Las secciones también son una suerte de ambiente, pero al estar fuera de ellas, respeta la sangría que tiene el documento general. Vamos a modificarla porque creo que es muy grande. Vamos a ponerle una sangría de 1 centímetro. Un poquito más pequeño. Entonces, pues esta, mira, acá sale un pequeño, digamos, log, un pequeño bug ahí, que me dice esto es muy grande para lo que está, los márgenes. Y bueno, eso se puede arreglar de repente colocando esto abajo. Ojo, aquí vamos a ir comentando que para nosotros generar un nuevo párrafo, lo que necesitamos es dejar un espacio. Si nosotros no dejamos ese espacio, no se va a generar un nuevo párrafo, ¿ok? ¿No? Pues recuerda eso. Así se genera un nuevo párrafo. Entonces, también podemos nosotros, por ejemplo, darle negrita o diferentes formatos de texto a lo que hemos escrito acá. Por ejemplo, y esto es algo que tiene el Overleaf, los otros editores de texto no he visto que tengan esta funcionalidad, que son utilizar combinaciones de teclas. Por ejemplo, el Control B nos permite hacer que solamente esa palabra, la que está dentro de las llaves, se ponga en negrita, ¿no? Acá lo podemos observar, ¿ves? También tenemos, por ejemplo, el Control I. Ya. El Control I, o puedes escribir text it,
que es el text itálica, text bold font, nos permite generar un texto en tiene un nombre en el itálica. No me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda cómo se dice? Sí, justo vamos luego a ir comentando eso. Hay una clase particularmente para hablar de todos esos foros y herramientas externas, información externas que nos van a permitir, pues, encontrar todas estas funciones y comandos, ¿no? De hecho, cada paquete que está ahí tiene digamos, su manual. Y ahí, pues, te ponen muchos comandos y cómo los puedes utilizar. Yo he leído varios de esos manuales justamente tratando de aprender a utilizar estos comandos y los diferentes paquetes, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es una suerte de síntesis de eso, pero la idea es que también puedan ustedes, si es que tienen el tiempo, dedicarse a aprender un poco más, ¿no? Vamos a tener una clase específica para eso. Pero desde ya podría irles comentando que Overleaf tiene un conjunto de documentación que justamente son, a ver, acá lo podemos ver, que justamente son una suerte o una serie de guías para poder tener comandos, poder utilizar los comandos de LaTeX, ¿no? Hay una guía básica, una para matemática y para figuras y tablas, bibliografías, etcétera. Y bueno, acá puedes modificar el lenguaje de la página. La estructura del documento, por ejemplo, todo lo que vemos la parte básica que hemos hablado, claro, luego vamos a hablar de índices también, no vamos a tocar todo esto, así que aquí tienen mucha más información. Puedes colorear las palabras, que eso es algo, claro, o sea, la finalidad, como les decía, de este taller no es que tú puedas generar o conozcas, aprendas todos los comandos en 5 sesiones, ¿no? O sea, es que tengas los comandos básicos a la mano para que puedas generar tu informe, tu artículo, tu monografía. Pero claro, eso también que sirva como una base o que te dé pie a que puedas investigar y conocer los demás formatos, ¿no? Acá puedes encontrar muchas más familias, estilos, tipos, tamaños. Y bueno, vamos a continuar. Ya para cerrar, ya vamos una hora, con esta guía que tiene también el propio Overleaf de esta combinación de teclas que nos permiten, pues, establecer de una forma más rápida estos comandos, como por ejemplo el texto en negrita o el texto en itálica con control V, control I, como lo habíamos mencionado. Podemos hacer que las palabras se vuelvan mayúsculas con control U o que se vuelvan minúsculas con control Shift U. A veces eso es muy útil, aunque puede que no parezca. Me estaba viendo de volver a esta pantalla. Y eso, ya, hay un comando más que no tiene una combinación de teclas, que es el comando de énfasis, se le llama énfasis. Y énfasis en inglés empieza con estas letras. Y este es el comando, ¿no? Hay que recuerda poner todo esto entre llaves. Una ventaja que tiene el Overleaf es que tú puedes seleccionas una palabra y la pones entre llaves, solamente seleccionando una de la llave de apertura. Pones la llave de apertura y automáticamente abre y cierra. Puedes hacerlo también con paréntesis o con corchetes. Es una ventaja que también tiene solamente el Overleaf, hasta donde tengo entendido. Bueno, ¿qué hace el énfasis? El énfasis se comporta como una itálica. ¿Ves? Si te das cuenta, se comporta como una itálica, aunque lo pone un poquito más sombreado. Pero, claro que solamente se comporta una itálica cuando está rodeada de un texto normal. Sin embargo, si tenemos un texto que está en itálica, por ejemplo, todo esto. Y le ponemos solamente a este de acá, el énfasis.
lo que va a hacer es que ese se comporte como si fuera un texto normal. ¿Ven? De esta manera. Esa es la funcionalidad de poner el énfasis, ¿no? Ah, cierto. Vamos a cerrarlo ya. Estos comandos de itálica y bold no funcionan en líneas separadas, ¿ok? Siempre tienen que ser texto en la misma línea. Muy bien, muchachos. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Al respecto, hemos tocado de forma general. Pues esta es la primera parte de cómo generar un documento, cómo darle ciertas modificaciones. Ya luego vamos a aprender, ahí tienen ustedes a su disposición los módulos que vamos a trabajar, ¿no? Para que tengan presente qué es lo que nos toca luego conocer. Entonces, en la siguiente sesión, que va a ser el día viernes, vamos a aprender a insertar imágenes, cómo rotarlas, cómo generar etiquetas de esas imágenes y poder referenciarlas en el texto, y de mismo modo también a introducir tablas, utilizando pues también algunos comandos y entornos específicamente para esto, porque hay distintos entornos que ofrecen distintas características. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, creo que podemos dar por concluida la sesión del día de hoy. No sé si tengan algún comentario. Vemos el día viernes. Lo que sí, recomendación a todos, créense su cuenta de Overleaf. ¿Sí? El viernes ya vamos a utilizar comandos para introducir gráficas y tablas, y es muy importante que puedan familiarizarse con estos comandos utilizándolos. Así que bueno, hasta la próxima sesión. Cuídense mucho, buenas noches, hasta luego.